cuando Él decidió enviar su Espíritu sobre su Hijo, nos dio una gran lección. Y es que Jesús, antes de ser ungido por el Espíritu Santo, pasó por las aguas del Jordán, pasó por el bautismo. Y cuando Jesús pasa por el bautismo, su voluntad es rendida al gobierno del Espíritu Santo que vendría sobre él. Entonces todo otro interés o influencia quedan a un lado, y el señorío del Espíritu Santo empieza a ser de tal manera que no puede ser compartido con ningún otro señorío. Y este es el ejemplo que Jesús nos da. Solo podrás conocer al Espíritu Santo, solo podrás conocer la unción si otros señoríos en tu vida han quedado a un lado. Es la única manera. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos han sido aquí en este lugar ungidos o investidos por el poder del Espíritu Santo? Y entonces aquí es cuando nos surge una confrontación. Y entonces, ¿yo qué vengo a hacer o cómo es mi vida ahora? Pues yo sí he recibido el Espíritu Santo, Él ha empezado a gobernar en mi vida, pero hay cosas que yo anhelo, hay situaciones en las que yo pongo primero mi voluntad y luego lo que el Espíritu Santo quiera. Y quizá esa es una de las razones por las cuales la unción se apaga, porque ponemos por delante otros señoríos. El Espíritu Santo se contrista cuando nuestros objetivos en la vida son diferentes a lo que Él quiere hacer. Y creo que la tristeza más grande de un creyente es no hacer la voluntad del Espíritu Santo, sino hacer la propia voluntad, porque eso nos conduciría a fracaso tras fracaso. Pero cuando el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la vida de un creyente, ese creyente es una persona muy feliz. La vida de Jesús nos muestra esto. El bautismo de Jesús en las aguas del Jordán es una experiencia de muerte. El bautismo significa esto, ser sepultados. Cuando Jesús entra en las aguas, lo que está representando es que los hombres tendríamos que llegar también a las aguas del bautismo para arrepentimiento, como un testimonio de arrepentimiento, como un testimonio de que estamos muriendo a nuestra vida de pecado. Jesús no tenía que hacerlo, pero lo hizo en representación de todos los seres humanos y de todos aquellos que luego iban a creer en Él. Jesús no había cometido pecado, pero en el momento en que Él se bautiza, lo que sucede es algo extraordinario. Ya su vida no será guiada más por su propia voluntad, sino que ahora será el Espíritu Santo el que va a señorear en la vida misma de Jesús. Por tanto, antes de ser ungidos con el Espíritu Santo, antes de ser investidos de su poder, tiene que suceder algo en nuestra vida, y es que tenemos que ser convertidos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que morir a nuestras propias voluntades para que ahora el Espíritu Santo empiece a gobernar en nosotros. Hermanos, humanamente esto es difícil, pero el Señor ha hecho esta propuesta y para Dios todo es posible. Esta brecha la abre el Señor Jesucristo. Ahora Él ya no trabajará bajo su propia voluntad, sino que trabajará bajo la voluntad del Padre. Y entonces nos dirá, es que yo estoy completamente sujeto al Padre y ya no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre. Qué maravilloso ejemplo nos da el Señor Jesús. Todo señorío independiente se anuló en el Jordán. Ahora, fíjense en lo que sucedió. Satanás inmediatamente después del bautismo dispuso un arsenal de tentación y de maldad para romper la voluntad de Jesús. La pregunta es, ¿lo logró?
No, y el texto nos da una pista que yo quiero que usted vaya a 4:1 de Mateo, por favor, para que se fije lo que pasa inmediatamente después del bautismo. Dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Ahora es el Espíritu quien gobierna a Jesús. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó al desierto, y allí en el desierto empezó algo bastante difícil. El Señor entró en un tiempo de ayuno, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces fue tentado por el diablo. ¿Qué le ofreció Satanás al Señor? En primer lugar, le ofreció pan. ¿A dónde estaba apelando? A sus necesidades físicas. Luego le dijo, súbete al punto más alto del templo y tírate, y eso será un espectáculo. El Señor enviará a sus ángeles y no te vas a estropear con las piedras. Y el Señor resiste a Satanás, y Satanás lo que le está ofreciendo es fama. Ustedes se imaginan cómo hubiese sido ese espectáculo, un lanzamiento en caída libre desde la parte más alta de Jerusalén. Eso habría atraído la atención de muchos y habrían dicho, este hombre es un espectáculo. Así que Satanás trata de explotar también la fama, y de alguna manera la fama puede mover la voluntad de mucha gente. Lo intentó con Jesús. La pregunta es, ¿pudo o no pudo? Nos hemos dado cuenta por la Biblia que no pudo tentar a Jesús de esta manera, o si lo hizo, Jesús no accedió a la tentación. Pero no solo esto, sino que intenta brindarle poder. En estos días tenía una conversación con el asistente de un hombre muy adinerado, y entonces él me decía, mi jefe tiene muchísimos recursos, pero a él ya no le importa la plata, a él ahora lo que le importa es el poder. Y entonces yo me ponía a hacer reflexión en todo esto, y cómo el poder nos convence y nos gusta y nos atrae. Y entonces a Jesús le ofrecen todos los reinos si se postra delante de Satanás, y el Señor responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero lo que estoy notando es que Jesús tiene una voluntad férrea. Él no va a dejarse torcer por nada, porque ahora hay alguien que está señoreando en su vida. ¿Y quién es ese alguien? Es el Espíritu Santo que ha descendido sobre él. Entonces, cuando el Espíritu desciende sobre una persona, por más atentados que nos haga el enemigo, no podrá desestabilizarnos. Pero no solo esto, sino que sus amados discípulos se interpusieron también. En algún momento Jesús comparte acerca de lo que él sabe que le va a pasar, y él dice, tengo que ser sacrificado, tengo que dar mi vida por muchos. Y cuando Pedro escucha esto, le dice, Jesús, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo hablas así de ti mismo? No, eso que tú estás hablando del sacrificio y el sufrimiento, de ninguna manera. Podemos hacerlo de otra forma. Y el Señor se detiene ante Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Quién había hecho el primer intento de persuadirlo de que la cruz no era el camino? Satanás. Y luego Pedro, pensando en hacer un bien a Jesús, le dice, no pienses en la cruz, las cosas se pueden hacer de otra manera, algo menos trágico, algo que duela menos, no tienes que morir. Pero el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque era necesario que Jesús fuera a la cruz. Y luego aparece la intervención de la familia de Jesús. Es la fiesta maravillosa de los judíos, y ellos se van a reunir en el templo, y todo el mundo se pone la pinta para ir a la fiesta. Y la familia de Jesús también va a la fiesta. Sus hermanos van a la fiesta y le dicen, Jesús, ¿y tú qué? ¿Tú no vas a ir a la fiesta? ¿Te convendría subir con nosotros y mostrarte de una vez por todas? Si es que tienes pretensiones como medio políticas o algo en el pueblo, pues lánzate de una vez.
Y el Señor les dice: un momento, no voy a subir a la fiesta todavía porque mi tiempo aún no ha llegado. Notan cómo el mundo, la familia, los amigos, los intereses tratan de sacarnos del camino. Pero cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo, puede romper con todas esas barreras, con toda dificultad. Hermanos, esa es la unción del Espíritu Santo cuando Él gobierna sobre la vida de una persona. De Jesús podemos decir que estaba ungido con el Espíritu Santo. Y en Lucas 4:18 Él mismo lo reconoce: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer la obra del Señor. Jesús no se va a mover fácilmente a no ser que el Espíritu le diga lo que tiene que hacer. Y yo quiero aquí empezar a enlazar algunas aplicaciones. ¿Qué tanto se parece usted, mi hermano, a Jesús? Usted tampoco se mueve a menos que el Espíritu Santo se lo diga. O más bien nosotros nos movemos como nos viene en gana. Entonces note que para que el Espíritu Santo fluya con libertad, Él debe ser el Señor en nuestra vida. Pero si nosotros mandamos, entonces la unción se acaba. Ya no hay unción. Ya el Espíritu quería hacer cosas, pero hay otros intereses que se nos mezclan, que se nos meten en la mente, en el corazón. Y todos los que entraron a la escuela del Señor Jesucristo aprendieron a ver al Espíritu Santo así, de esta manera. En un momento devocional tuve la oportunidad de recordar Hechos 16 y quisiera invitarlos para darles una demostración que esto no solo pasó en la vida de Jesús, sino que también pasó en la vida de sus siervos. Hechos capítulo 16, versículos 6 y versículo 7. Escuchen esto con atención, por favor. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. ¿Quién gobierna sobre la vida de estos hombres? Es el Espíritu Santo. Por si alguno pudiera decirme: pastor, eso solamente sucede con Jesús, Él era extraordinario. Pero ¿cómo hace uno para que el Espíritu gobierne sobre la vida? Bueno, antes de esto hay que pasar por el Jordán. Algún literalista me dirá: uy, pastor, pero ir a Tierra Santa, al Jordán, y esas aguas hoy día no son muy saludables, que digamos. Bueno, lo que el Jordán representa es que tenemos que morir a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. ¿Quieres el gobierno del Espíritu Santo? Entonces menos de tu voluntad, menos de tus propios deseos y más el gobierno del Espíritu de Dios. Amados hermanos, la unción en el caso de Jesús es esto: es el gobierno del Espíritu Santo sobre la totalidad de su vida.